Entonces, los dos ejemplos que vimos son de tabla simplex, pero nos indican los cambios de base que debemos hacer. Ahora, si ya se aplica el método simplex, ya hay que usar se usan otros criterios, ¿verdad? Aunque este es el tema 4, en la guía son pocos ejercicios, solo son 3, ¿verdad? Para examen no lo voy a evaluar, pero sí en la guía sí vienen, son pocos ejercicios, pero que se deben entender. También que estos temas ustedes los vuelven a ver en una clase que se llama investigación de operaciones, ya de las últimas de la carrera, ¿verdad? Entonces estos temas se retoman de lo que hemos visto de programación lineal, de tablas simples, lo van a tener que volver a ver. Tanto gráfica, lo que hemos visto hoy, y tablas simples, nada más que ya más enfocado, ¿verdad? Entonces, como es una introducción, pero sí los tenemos que considerar, ¿verdad? Lo considero bien. Entonces, el último tema es el método simplex. El procedimiento usado en el método simple consiste en continuar efectuando cambios en las variables básicas del tipo analizado, hasta que se obtenga el conjunto de variables que optimizan la solución, que optimizan la función objetivo. La función objetivo es z, ¿verdad? La que se busca maximizar. Cada cambio de variable se realiza de tal manera que mejore el valor de la función objetivo. Ejemplo, nos piden maximizar z igual 2x más 3y, sujeta a, perdón, x mayor o igual que 0 y y mayor o igual que 0. Condición de no negatividad, y x más 4y menor o igual que 9, 2x más y menor o igual que 4. Entonces lo primero es definir variables de holgura, ¿verdad? Para convertir estas desigualdades en ecuaciones. Entonces definimos variables de holgura t, u. Entonces esta primera desigualdad x se convierte en igualdad x más 4y más t igual a 9. Y la segunda, 2x más y más u igual a 4, donde x, y, es decir, las variables originales más las que de holgura son todas mayores o iguales que 0, ¿verdad? Solo se separan por una coma para no estar escribiendo por cada una mayor o igual que 0, ¿verdad? Esto incluye, ¿verdad? Que todas son mayores o iguales que 0. Bien, entonces, la tabla simplex se va, ya con el método simplex, será similar a los ejemplos anteriores, solo que se va a agregar un renglón al final que contiene coeficientes de función objetivo. Es decir, los primeros renglones corresponden a T y U, ¿verdad? Las variables de holgura. Es decir, los coeficientes 1, 4 y 1. El último valor 9 en U, como no tiene variable de holgura U, va a ser 0. Y el segundo renglón corresponde a los coeficientes de la segunda desigualdad, 2, 1 y 1 para U, ¿verdad? Como no tiene T, T se va a rellenar con un 0 en ese espacio, ¿verdad? Y por último, 4, que es la constante que está igualada a la segunda desigualdad ya con variable de holgura, ¿verdad? Ya con variable. Y al método simple como tal hay que introducirle otro renglón. ¿Y cuál es el renglón? El de la ecuación de la función objetivo de z, z mayúscula. Entonces se introduce 2x más 3y, ¿verdad? 2 para x, 3 para y. Como esto no tiene variable de holgura, en el tercer renglón que corresponde a la función objetivo, antes de la línea vertical, ¿verdad? De la tabla simple, que es una matriz aumentada,
se rellena con 0, ¿verdad? Y en vez de constante al final, a la derecha de esta línea vertical, se va a poner el valor de z, ¿verdad? Que es la función objetivo z, la variable z. No se va a poner el valor, y eso indica que es la función objetivo, ¿verdad? Estas no tienen variable de holgura, ¿verdad? Y aquí se pone las variables, y aquí a la izquierda las variables de holgura de la base inicial, ¿verdad? Entonces, la solución básica factible inicia con base TU, donde T es igual a 9, U igual a 4, T igual a 9, U igual a 4. Y las otras variables que no solo tienen, que no aparecen ni unos ni cero, se consideran que tienen un valor de 0. X y Y van a ser igual a 0. Y la función objetivo aquí es 2x más 3y igual a 0, ¿verdad? Bien, para elegir variable de entrada, se consideran los indicadores que son los elementos del último renglón, eligiendo el mayor valor de los mismos. En este caso es 3. Entonces, la variable de entrada aquí nos la va a dar el mayor valor que está en el último renglón, es decir, los valores que me da la función objetivo. Entonces aquí corresponde la variable de entrada, el mayor valor es 3, corresponde a la variable y, ¿verdad? Si el indicador más grande ocurre 2 veces, es decir, si hubiera aparecido aquí 3 y 3 hubiera sido una función 3x más 3y, ambos son los valores más grandes, se elige cualquiera. Si hubiera elegido o y o x, ¿verdad? En caso de que el mayor valor se hubiera sido más grande, se repita 2 veces, entonces mayor valor positivo. Pero como aquí solo el mayor valor es 3, entonces se corresponde a y, ¿verdad? Esa es la variable de entrada. Variable de entrada es y. La variable de salida se selecciona del cociente con valor positivo más bajo de división de los elementos de última columna entre el valor correspondiente de elementos de columna de variable de entrada. En este caso, el cociente más bajo corresponde a variable t. Es decir, dividimos para hallar la variable de salida. La variable de entrada es el que me da el mayor valor, que lo pongo en rojo. La variable de salida, vamos a dividir el último elemento del renglón entre el valor que corresponde de la variable de entrada, ¿verdad? 9 entre 4 me da 2.25 y 4 entre 1 me va a dar 4. El menor valor es este, ¿verdad? Entonces ese me va a dar la variable de salida. ¿Y cuál es la variable de salida? Es t, ¿verdad? Corresponde a t. Entonces, en este caso, el cociente más bajo corresponde a la variable t. Variable de salida va a ser t. Entonces, tabla simplex va a cambiar de TU a base YU, ¿verdad? Entonces aquí, esta es la variable de entrada y esta es la de salida. Aquí me da el mayor valor y aquí el cociente positivo más pequeño. Ojo, debe ser positivo. Si da un ejercicio da negativo, no se toma en cuenta, solo el positivo. Valor positivo más bajo de división de los elementos de última columna entre el valor correspondiente del mismo renglón de la columna de la variable de entrada, ¿verdad? 9 entre 4, 2.25 y 4 entre 1 da 4. Entonces, tabla simple debe cambiar de base TU a base YU, ¿verdad? Mediante operaciones entre renglón. Es decir, que T, esta columna de acá, los valores de esta columna, deben convertirse como los valores que está la columna de T. Es decir, hay que hacer uno este y después 0 estos valores. Porque esta es la de salida, ¿verdad? Que se saca acá, ¿verdad? Pero corresponde a esta columna también. Esta es la de salida. Entonces, primera operación,
es que hay que ser 1 primer elemento de segunda columna, ¿verdad? Aquí lo estoy indicando. Y después 0 el segundo y tercer elemento. Entonces lo primero es hacer 1 este elemento. ¿Cómo lo hacemos 1? Dividiendo renglón 1 entre 4. Entonces todos los elementos del primer renglón sería un cuarto, 1 entre 4, un cuarto, 4 entre 4 da 1, 1 entre 4, un cuarto, 0 entre 4 da 0 y 9 entre 4, 9 cuartos. Pues me queda aquí 2, 1, 0, 1, 4. Los otros valores no se alteran por el momento. Luego tenemos que hacer 0 este elemento, ¿verdad? Porque este es el que estamos modificando, ¿verdad? Esa es la variable de entrada, que se está haciendo igual a la variable, valores de la variable de salida. Ahí hay que tener cuidado, ¿verdad? Cómo está la columna de T que no, para evitar equivocaciones. Entonces, para hacer 0 este elemento, aquí hay un 1 y aquí hay un 1. Entonces solo se resta renglón 2 menos el renglón 1, ¿verdad? Es decir, 1 que hay en el renglón 2 menos 1 que hay en el renglón 1, renglón 2 menos renglón 1. Y se aplica para todos esos elementos. 2 menos un cuarto da 7 cuartos. 1 menos 1 da 0. Ustedes tienen que confirmar, ¿verdad? Cuando estén estudiando esos valores. 0 menos un cuarto da menos un cuarto. 1 menos 0 da 1. Y 4 menos 9 cuartos da 7 cuartos. Falta todavía hacer 0 el último elemento, ¿verdad? Este elemento hay que hacerlo 0. ¿Cómo se va a hacer 0? 3 que está en el renglón 3, entonces el renglón 3, este se pivotea con 1, sería menos 3 por el renglón 1. Mismo el valor que tiene el renglón 3 menos el valor multiplicado por el renglón 1, ¿verdad? Entonces, que sería 2 menos 3 por un cuarto. Me quedaría 5 cuartos, ¿verdad? 3 menos 3 por 1 quedaría 0. 3 menos 3, 0. 0 menos 3 por un cuarto, menos 3 cuartos. 0 menos 3 por un cuarto, menos 3 cuartos. 0 menos 3 por 0 da 0, ¿verdad? Y z menos 3 por 9 cuartos, aquí me va a quedar esta expresión, ¿verdad? No, como ya se utiliza los valores de la función objetivo, no me va a quedar una constante, sino que me va a quedar una expresión algebraica. Z menos 3 por 9 cuartos, que es 27 cuartos. 3 por 9, 27 cuartos, ¿verdad? Entonces me va a quedar esta expresión. Se observa que último elemento del tercer renglón queda igual a una expresión algebraica, ya que corresponde a función objetivo que se busca maximizar. Con esta nueva base, YU, ¿verdad? Entonces ya queda una base YU, ¿verdad? Su solución básica factible con un valor de utilidad Z menos 27 cuartos igual a 0, despejando para Z, nos da Z igual a 27 cuartos. Es decir, que esta expresión es igual a 0 y se despeja para Z. Menos 27 cuartos está restando, entonces al despejarlo queda 27 cuartos, que es igual al dividir 27 entre 4, 6.75. Bien, sin embargo, esa no es la solución óptima. Esta tabla simple no es la solución óptima, ya que en último renglón todavía existe un indicador positivo, ¿verdad? Queda un indicador positivo. Significa que hay que continuar desarrollando ejercicios. La nueva variable de entrada va a ser X de columna con valor positivo, ¿verdad? Ahora, cuando hemos finalizado un cambio de base, hay que ponerle los valores para saber cuál va a ser la variable de entrada y la de salida, ¿verdad? Aquí arriba. Entonces, como todavía hay un valor positivo, hay que continuar, ¿verdad? Hay que continuar. Bien.
Entonces, como hay un valor positivo, entonces esta va a ser una variable de entrada, X. Bien. Y tenemos que dividir, ¿verdad? Los valores de última columna para los últimos valores de cada renglón entre el valor que corresponde de la columna de la variable de entrada, ¿verdad? Donde hay un valor positivo, este es un indicador, ¿verdad? Bien, entonces dividimos 9 cuartos entre 1 cuarto, esto es igual a 9. 7 cuartos entre 7 cuartos, esto es igual a 1. Entonces de estas divisiones se busca el menor valor. ¿Cuál es el menor valor? Este. Entonces la variable de salida, esta va a ser la variable de salida de U, ¿verdad? Es decir, la variable de salida va a ser, corresponde a la variable U. ¿Qué significa? Que tenemos que 1, el cociente menor de esto, aquí es el mayor y aquí es el menor positivo, ¿verdad? División. 9 cuartos entre 1 cuarto, 7 cuartos entre 7 cuartos. Bien. Si aquí les da en los ejercicios, les da expresión fraccionaria, mejor escríbanla en decimal para ver cuál es el mayor. Es más fácil entre decimales ver cuál es el menor valor, ¿verdad? Entonces corresponde a la variable U, ¿verdad? El segundo renglón corresponde a U. Es decir, ¿qué significa? Que los valores de esta columna de la variable de entrada deben convertirse mediante operaciones entre renglón igual a estos valores. Hay que hacer 1 este y 0 este valor y este valor, ¿verdad? Entonces, nueva variable de entrada de X, columna con valor positivo en último renglón. La variable de salida se selecciona el cociente, que es lo que estamos haciendo acá, más bajo, el cociente de los elementos de última columna entre valor correspondiente de elementos de columna de variable de entrada. En este caso, el cociente más bajo corresponde a variable U, ¿verdad? Entonces, la variable de salida es U. Entonces, tabla simple debe cambiar de base YU a base YX, ¿verdad? Esta es una base YU, entonces cambia U, la que sale, por una base YX, ¿verdad? Mediante operaciones entre renglón. Entonces, la que se está modificando es esta, que se está cambiando por esta de aquí, ¿verdad? Sí, preguntas. Bien, entonces, como la de entrada es esta y la de salida es esta que corresponde a U, tenemos que convertir mediante operación entre renglón estos valores igual bien. Entonces, hay que hacer la variable de entrada de X, se cambia por la de U, donde U, el segundo elemento es 1, entonces vamos a hacer 1 este elemento, ya sea dividiendo entre 7 cuartos, o yo lo multiplico acá por 4 séptimos, la fracción inversa, que es operación equivalente. Entonces, 4 séptimos por 7, 4 séptimos por el renglón 2, es la primera operación entre renglón. Multiplicamos cada valor, 4 séptimos por 7 cuartos da 1, 4 séptimos por 0 da 0, 4 séptimos por menos un cuarto da menos un séptimo, 4 séptimos por 1 da 4 séptimos, 4 séptimos por 7 cuartos da 1. Los demás renglones aquí nos están modificando. Luego, tenemos que hacer 0, ¿verdad? Este valor y este valor, ¿verdad?
para que se queden como está la de la variable, la columna de variable de salida. Entonces, el primero que vamos a hacer 0 es este. Como aquí hay un cuarto, se pivotea con 1, entonces el renglón 1 hay que restarle un cuarto multiplicado por renglón 2 para que se haga 0 acá, ¿verdad? Entonces, renglón 1 menos un cuarto por el renglón 2, ¿verdad? Sería un cuarto menos un cuarto por 1 da 0. 1 menos un cuarto por 0 da 1, ¿verdad? Un cuarto menos un cuarto por menos un séptimo me va a dar 2 séptimos. Eso tienen que confirmarlo. Un cuarto menos un cuarto por menos un séptimo da 2 séptimos. Y 0 menos un cuarto por 4 séptimos da menos un séptimo. 9 cuartos menos un cuarto da 8 cuartos, que es 2, ¿verdad? Todo simplificado. Entonces ya solo faltaría hacer 0 este elemento, ¿verdad? Este último elemento, ¿verdad? ¿Cómo lo hacemos 0? Pivoteando con 1 sería renglón 3 menos 5 cuartos, que es el valor que quiero eliminar, multiplicado por el renglón 2. Sería 5 cuartos menos 5 cuartos por 1, ya se me hace 0. 0 menos 5 cuartos por 0 me hace 0, ¿verdad? Menos 3 cuartos. Menos 3 cuartos. Menos 5 cuartos por menos un séptimo. Aquí me va a dar 4 séptimos negativo. Aquí hay que tener cuidado ahora. 0 menos 5 cuartos por 4 séptimos da menos 5 séptimos. Y z menos 27 cuartos, aquí hay que tener un poco de cuidado. La expresión que tenemos acá es z menos 27 cuartos, ¿verdad? Entonces, como le estamos aplicando la operación entre renglón 3 menos 5 cuartos por renglón 2, entonces esta expresión que está aquí, ¿verdad? Z menos 27 cuartos, le vamos a restar menos 5 cuartos por 1. Pero aquí solo Z no lo vamos a tocar, ¿verdad? Sino que lo que tiene que reducirse son estas constantes. Sería menos 27 cuartos menos 5 cuartos por 1, que es 5. Entonces aquí me va a dar menos 8, ¿verdad? Aquí hay que tener cuidado, ¿verdad? Con los signos. Menos 27 cuartos menos 5 cuartos por 1 me va a dar menos 8. Bien. Y ahí ya está simplificado. Entonces, la solución básica factible corresponde a tabla simplex con base YX, ¿verdad? Ya queda de forma YX, donde T, es decir, las columnas donde no aparecen ni unos y ceros, se consideran que van a tener un valor 0, ¿verdad? T igual a U igual a 0. Y Z menos 8 va a ser igual 0. Entonces, Z, despejando para Z menos 8 que resta, pasa al otro lado sumando. Z igual a 8 es la máxima utilidad con X igual a 1 y Y igual a 2. X igual a 1 y Y igual a 2, ¿verdad? X igual a 1, Y igual... X igual a 1, Y igual a 2, ¿verdad? Entonces, esta es la solución del problema, ya que todos los elementos del último renglón son ceros y negativos. Entonces aquí ya está simplificado, porque aquí solo aparecen negativos y cero, ¿verdad? Entonces, si como ya no hay ningún positivo, entonces ya el problema ahí termina, ¿verdad? Y esta sería la solución aplicando el método simplex. Bien, entonces el método simplex puede resumirse por la sucesión de los siguientes pasos. Paso 1. Definimos las variables de holgura no negativas que transformen las desigualdades en ecuaciones.
Paso 2, construimos la tabla simplex. Aquí en el método, incluyendo en el último renglón, en la función objetivo, ¿verdad? Que el último elemento va a ser Z mayúsculo. Paso 3, seleccionamos la variable de entrada con base el indicador positivo más grande, que es del último renglón, ¿verdad? Positivo más grande se nos da la variable de entrada. Paso 4, calculamos las razones de los elementos de la última columna de la tabla a los elementos de la columna de la variable de entrada. Las razones se refiere a las divisiones o cocientes. Es decir, esto que hacemos acá, ¿verdad? Para definir la variable de salida, ¿verdad? Las razones son los cocientes de la última columna, de los elementos de última columna de la tabla a los elementos de la columna de la variable de entrada. El cociente no negativo más pequeño determina la variable de salida. Es decir, el cociente positivo, en otras palabras, más pequeño determina la variable de salida. Paso 5. Efectuamos operaciones entre renglón de la tabla para transformar la columna encabezada por la variable de entrada a la forma de la columna de la variable que la variable de salida tenía antes. Y esto debe realizarse sin alterar las columnas encabezadas por las otras variables básicas. Paso 6, repetimos los pasos 3, 4 y 5 hasta que ninguno de los indicadores sea positivo. O sea, que no haya, como en la tabla final, ninguno es positivo. Y el valor máximo de la función objetivo estará dada entonces por el elemento inferior izquierda de la tabla. Es decir, si igual a 0 y se despeja para z, el elemento izquierdo inferior de la tabla, es decir, esto. Ese es como el resumen del método de simplex, que es lo último, que solo son 3 ejercicios. Bien, entonces eso es todo, ¿verdad? No sé si hay preguntas de este tema, de lo último. Y esto es concluimos ya todos los temas ya del curso, ¿verdad? Ya esto es ya aquí terminamos, ya no tenemos más temas que ver, bueno. Entonces de esto va a quedar una guía que creo que lo más tarde el lunes la voy a subir, ya que va a incluir lo que me mandan ahorita, que eso lo voy a corregir, ¿verdad? Y más los ejercicios de los temas que vimos hoy, ¿verdad? Los de ahorita es para irlos corrigiendo, ¿verdad? Y les voy a mandar corregidos y para que no pierdan muchos puntos ya para la última guía. Lick, ¿vamos a tener prueba mañana? No, No. no, ya pruebas así en línea, no, solo lo que sí la guía. O sea que estos puntos, los ejercicios de ahorita valen 5% del puntaje, que la última guía vale 3, entonces ya esto valen 5, entonces para que no pierdan ese porcentaje que pido que me lo envíen, ¿verdad? O sea, claro, al final no se va a reflejar en el total, ¿verdad? Ya cuando evalúe los últimos. Espero que los hayan hecho, ¿verdad? Creo que hay 2 grupos que vi que estaban avanzando. Y que probablemente viene un ejercicio también de los temas de la clase pasada van a venir en examen. Muy probable también. Un ejercicio en el último examen. De los pocos temas que vimos, ¿verdad? Después del examen parcial del segundo. No sé, ¿alguna pregunta en la clase o de los de otro asunto relacionado con la clase?
que tengan, no. Yo quiero saber de dónde salía el 1 que al final multiplicó las dos fracciones negativas. ¿De qué? Del último ejemplo, dice. Sí, ahí donde dije z menos 27 cuartos menos 5 cuartos. No, la siguiente. Sí, Y ahí aquí, donde está por 1. Solo eso quiero saber. y aquí dice. Ahí donde sí, ahí lo que sigue es z menos 27 cuartos menos Que, 5 cuartos por 1. Eje 1, ¿de dónde sale? es que, bueno, es que esta es la tabla final, pero esta es la operación, es que estamos haciendo esta operación entre renglón, ¿verdad? Porque se tiene que hacer 0 este elemento con respecto a 1, ¿verdad? Entonces la operación entre renglón para hacer 0 es renglón 3 menos 5 cuartos por el renglón 2. Es decir, se aplica todos los elementos del renglón 3, tiene que restarse menos 5 cuartos por el elemento que está en el renglón 2, en su columna. Entonces aquí, z menos 27 cuartos. ¿Qué valor hay acá, verdad? Estamos aplicando renglón 3 menos 5 cuartos por el renglón 2, ¿verdad? 5 cuartos renglón 2. Es decir, esto, ¿verdad? Renglón 2. ¿Qué tenemos acá? Z menos 27 cuartos. Esta es la expresión que tengo acá, ¿verdad? Menos 5 cuartos. ¿Y qué valor es el que está aquí en el renglón 2? 1. Z menos 27 cuartos menos 5 cuartos por 1. Entonces, Listo, Lick. sí, entonces lo que tiene que tener cuidado es que Z no lo va a tocar, sino que este menos 27 cuartos, aquí queda 5 cuartos. Menos 27 cuartos menos 5 cuartos se va a volver menos 8, ¿verdad? Y ahí, eso, así es como salió operando, ¿verdad? Los valores que corresponden. Menos 5 cuartos por 1, queda 5 cuartos. Da menos 8 en la calculadora. Por eso es que queda Z menos 8. Sí, esa es operación, esa es matemática y aritmética con la que deben fijarse ahí. Sí. Bueno, eso es. No sé si hay más consultas. Ahora, el examen de reposición va a ser en el último examen, si sacaron bajo uno de los dos primeros, ¿verdad? O sea, el mismo día del tercer parcial. Y lo que se mira es de una gráfica de solución gráfica, un ejercicio de cambio de base, tabla simplex y muy probable un ejercicio de sacar la inversa de una matriz que es del tema anterior, inversa de los ejercicios que me mandan hoy, ¿verdad? De una matriz de 2 por 2, ¿eh? Que hay una fórmula que simplifica, lo único que hay que sacar la determinante primero y después aplicarla correctamente, ¿verdad? Creo que serían esos 3 ejercicios el último examen, ¿verdad? Una inversa mediante determinante, una matriz de 2 por 2, un ejercicio método gráfico, hallar la solución óptima
un conjunto de desigualdades y un cambio de base en una tabla simplex. Ahora, el último tema que vimos, métodos simples, ese no entra en examen, pero sí, eso, pues son pasos son diferentes, que aquí está el procedimiento ese. Es para lo de la guía, sí, los últimos 3 sí tienen que aplicar, de la guía, últimos ejercicios tienen que aplicar esto. Ahí no se indica el cambio de base, sino que se tiene que deducir por los criterios, ¿verdad? Que se presentan en esta tabla, ¿verdad? Que es la última diapositiva antes de la despedida. Bien, entonces si no hay más, nos despedimos, ¿verdad? Y ahí voy a estar pendiente. O también me confirman por WhatsApp cuando lo enviaron para revisar, porque a veces el correo de la universidad falla. Entonces por WhatsApp confírmenme si lo enviaron al correo para yo verificar, ¿verdad? Bueno, entonces si no hay más, ya me despido, ¿verdad? Nos despedimos y estamos en cualquier duda, ahí me comunican. La presentación la voy a subir en unos cuantos minutos, igual que los videos, ¿verdad? En la guía creo que el lunes la voy a tener. Foro ya no va a haber, ¿verdad? Con esto terminamos. Aprovechen el foro 4 todos para que no se pierdan ese punto, ¿verdad? Un punto que va sumando. Ya foro ya no voy a dejar, ¿verdad? Solo queda para que ustedes estudien, ¿verdad? Y también que los que toca reposición, también que les toca repasarla, lo que van a reponer, ¿verdad? Bien, entonces deseo que estén bien. Pasen un feliz día, ¿verdad? Entonces estamos en comunicación, cualquier duda que pueda surgir, ¿verdad? Gracias, licenciado. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes, que estén bien.